La historia comienza con la muerte de un paciente, un sueño vivido por un joven que se despierta en su hogar. Ese día se levantó temprano y fue saludado por una de sus sirvientas, quien se refería a él como el jefe de la aldea. Al salir de la casa, observó su entorno, sin imaginar que podría ser su último día en un lugar tan acogedor. El nombre de nuestro prota es Hiraku Makyu. Tras fallecer, se encontró con el dios que gobierna ese mundo, quien le informó que había muerto. Durante sus 39 años, solo había experimentado tristeza, traiciones y una enfermedad completamente terminal. No era para nada el favorito de Dios. Esta entidad admitió haber cometido un error con su vida y le ofreció una nueva existencia conforme a sus deseos. El dios le preguntó si tenía algún tipo de petición especial. Hiraku, inspirado por un programa de televisión sobre agricultura, deseaba dedicarse a esa actividad. Quería vivir en un lugar remoto, lejos de la civilización, y practicar la agricultura, algo que no pudo hacer en su vida anterior, aunque la agricultura lamentablemente estaba fuera de la jurisdicción de ese dios. Sin embargo, él movió sus contactos y obtuvo el permiso necesario del dios de la agricultura, otorgándole a Hiraku una herramienta agrícola omnipotente. Hiraku despertó en su nuevo mundo con un cuerpo completamente sano y comenzó su vida de cultivo. Al principio enfrentó desafíos sobre cómo encontrar agua y alimentos, pero debido a su poder, esas tareas le resultaron fáciles. Invocó una azada y descubrió que podía arar la tierra para sembrar, aunque primero necesita establecerse en un lugar con agua. Tras buscar y escuchar los sonidos de la naturaleza, encontró un árbol grande que usó como un punto de referencia y decidió cavar un pozo para obtener agua. Con su poder podía crear herramientas, aunque no tan complejas como una excavadora. En su primer intento encontró tuberías de agua y no se cansó, probablemente debido a su nuevo poder. Aprovechando su resistencia, comenzó a construir un refugio. Al limpiar el área se dio cuenta de que necesitaba talar los árboles cercanos para poder cultivar. Utilizó un hacha invocada con su habilidad y sorprendentemente derribó un árbol de un solo golpe. Con su poder, procesar la madera era bastante fácil. Sin embargo, no tenía forma de unir las piezas de madera, como clavos o adhesivos. Mientras trabajaba, la noche cayó y se dio cuenta de que había olvidado el hacer algo para iluminarse. Intentó usar una lupa, pero el sol ya se había puesto. Decidió hacer un hueco en el tronco del árbol gigante y trabajó con la luz de las 2 lunas de ese mundo. Al amanecer, practicó con la madera y encendió una fogata antes de continuar despejando el área, aunque no sentía cansancio ni hambre alguna mientras usaba sus herramientas. Eventualmente empezó a sentir bastante hambre. Salió en busca de comida y se encontró con un conejo bestia, al cual se lo chingó por miedo, y aunque fue un accidente, eso le sirvió para alimentarse. Toda la comida que entra en algún momento debe salir, así que necesitaba crear un lugar para hacer sus necesidades fisiológicas, y con esto en mente hizo un inodoro con las tuberías que había encontrado y también construyó unas paredes para mayor privacidad. Finalmente tuvo tiempo para dedicarse a la agricultura. Pasó el día pensando en qué sembrar primero, y al llegar la noche decidió explorar el bosque. Al amanecer se dio cuenta de que algunas plantas habían crecido en la tierra que había arado, posiblemente debido a su poder. Decidió proteger sus cultivos construyendo una cerca alrededor de su huerto. Durante ese tiempo se alimentó de otro conejo que intentó entrar en su huerto y continuó ese ciclo construyendo la cerca, para luego edificar una pequeña cabaña donde podría pasar la noche de manera más segura. Con cada día que pasaba, esperaba que sus cultivos dieran frutos. Un día vio del otro lado de la cerca que había un par de perros maltratados. Les dio la carne que había obtenido al cazar un jabalí que también intentó cruzar la cerca. Esos perros le recordaron que eran excelentes compañeros para un granjero, así que decidió el adoptarlos. Cuando la hembra de los perros adoptados por Hiraku se preparaba para parir, él le cedió su cabaña para mantenerlos a salvo. Hiraku intentó mantenerse despierto para protegerlos de posibles ataques nocturnos, pero el sueño lo venció por completo. A la mañana siguiente encontró a los cachorros nacidos y celebró con más carne de jabalí, y aunque pensaba que los perros se irían, estos se quedaron y reclamaron la cabaña. Hiraku construyó una más grande al costado para él. Con los cultivos ya crecidos, comenzó la cosecha mientras los perros cazaban y protegían los campos. Le puso nombres para llamarlo más fácilmente. Con la abundancia de las verduras, necesitaban un lugar para almacenarlas. Además de construir muebles y herramientas, poco a poco iba formando su propia granja. Básicamente, el sueño que tenía para ese mundo. En la ciudad más cercana, una chica se preparaba para atravesar las montañas hacia el bosque de la muerte, atraída por los rumores de monstruos. Mientras tanto, el dios que lo envió a ese sitio observaba la nueva vida de Hiraku. Había cometido errores en su vida anterior y, aunque intentó compensarlo, se dio cuenta de que había enviado a Hiraku al bosque más peligroso, y es que este dios es un completo fiasco. Sin poder advertirle,
confiaba en que Hiraku sobreviviera. Nuestro prota descubrió que sus pensamientos influían en los cultivos que crecía en su tierra. Decidió comprobar su teoría y confirmó que pensar en una planta específica mientras araba la tierra hacía que ésta creciera rápidamente. Sin embargo, las papas expuestas al sol se veían venenosas, por lo que tenía que cubrirlas con tierra. Agradecido con los dioses, les hizo una estatua de madera. Su alimentación mejoró bastante, preparando estofado de conejo, y decidió plantar bastantes frutas. Aunque los árboles frutales tardarían muchos años en dar sus frutos, era paciente. Mientras tanto, se divertía con los perros, que resultaron tener cuernos. Los perros le ayudaban a no pasearse en el bosque y facilitándole bastante la exploración. Encontró un río y cavó un conducto para llevar agua a su hogar, construyendo un baño cercano. Con su habilidad de crear herramientas, hizo una carretera para transportar cosas sin cansarse. Expandió sus cultivos y todo su territorio, plantando una planta de aceite, valga la redundancia, trigo para harina y cañas de azúcar para algo dulce. Aún necesitaba soja y sal. Preocupado por el invierno, descubrió que las pieles de conejo no eran adecuadas debido al olor, por lo que mantuvo el fuego encendido para no pasar frío. Un día, uno de los perros, por cosas del destino, le presentó una araña que podía tejer con sus hilos. A cambio de papas, la araña le tejió ropa reciclando las pieles del conejo. Además de una cama y cortinas, la granja de Hiraku se volvió más civilizada gracias a la araña, a la que llamó Zabuton. Cuando llegó el invierno, Hiraku no pasó tanto frío gracias a sus preparativos. Tenía comida almacenada, aunque deseaba algo específico y fundamental para el sabor, nada más y nada menos que la sal. La soledad era lo que más le afectaba, sin recordar la última vez que habló con alguien. En primavera, los cachorros crecieron y se fueron a otra parte del bosque, regresando con parejas. Zabuton, la araña, también tuvo crías, y aunque podía comunicarse con otros, Hiraku aún seguía sintiéndose solo. Un día, Zabuton le avisó de un intruso en el bosque. Hiraku encontró a una chica pequeña, y al acercarse para ayudarla, ella le chupó la sangre, volviendo a su forma normal. Los perros la atacaron, haciéndola volver a su forma de niña. Hiraku le preguntó el qué hacía allí, y ella le explicó que quería enfrentar a uno de los perros, pero terminó completamente humillada. Hiraku, sin saber de los nobles que la perseguían, le ofreció el que se quedase con ella. La chica, llamada Rue, aceptó el quedarse, aunque pensaba que Hiraku se le estaba declarando. Con Rue, las mañanas dejaron de ser solitarias para él. Ella le sugirió sembrar hierbas medicinales. Hiraku le mostró el cómo lo hacía sin semillas. Mientras tanto, en la ciudad cercana, una rubia buscaba a Rue. Rue notó que Hiraku no tenía sal y le explicó sobre los materiales. Ella le dijo que podía obtenerse de la tierra. También le ayudó a colocar magia en los baños y observaron juntos cómo crecían los árboles frutales. Un día, Zabuton avisó de otro intruso en el bosque. Se trataba de aquella chica rubia, llamada Tia, quien buscaba a Rue. Le fue presentada como su esposo, aunque era la primera vez que lo llamaba así. Tia explicó que perseguía a Rue por una recompensa, ya que un noble la obligaba a fabricar medicinas y drogas. Rue, en defensa propia, hizo explotar el castillo de aquel noble. Hiraku se dio cuenta de que la chica se llevaban bastante bien. Rue invitó a Tia para que se quedase. Al ver los campos de cultivo y a Zabuton, Tia se asustó pero aceptó el quedarse. Juntas cosecharon verduras y construyeron cosas con magia. Tia le preguntó a Hiraku el por qué no empleaban más magia. Hiraku le explicó que solo tenían 3 personas y que no podía manejar una mayor cantidad de cultivos. Hiraku le explicó el porqué. Básicamente son pocas personas y no podían manejar una mayor cantidad de cultivos. Con el paso del tiempo, Hiraku y Rue se adaptaron a vivir juntos. Hiraku disfrutaba el tener a alguien con quien conversar y Rue le ayudaba en los cultivos y con la construcción de nuevas herramientas y estructuras. A medida que los cultivos crecían, Hiraku se daba cuenta de que su habilidad para cultivar sin semillas y con herramientas mágicas era un regalo de los dioses. Para mostrar su gratitud, talló estatuas de madera en honor a ellos. Rue y Tia se convirtieron en buenas amigas, compartieron tareas y cuidaron de los cultivos. La presencia de Rue y de Tia hizo que la vida en el bosque fuera más animada y menos solitaria para Hiraku. Con la ayuda de Zabuton, quien tejía ropa y otros utensilios, la granja de él se volvió cada vez más autosuficiente y organizada. Un día, mientras exploraba más allá del bosque, Hiraku descubrió un río. Decidió construir un conducto para llevar el agua a su hogar, facilitándole hacia el riego de los cultivos y mejorando la vida de la granja. Aunque el trabajo era bastante arduo, la compañía de Rue, Tia y los perros hacía que todo fuera más llevadero. A medida de que los días pasaban, la granja prosperaba muchísimo. Hiraku plantó trigo, caña de azúcar y soja, diversificando así sus cultivos y mejorando su dieta. Aunque seguía sin tener sal,
aprendió a apreciar la simplicidad de su nueva vida y a valorar las pequeñas victorias diarias. La comunidad que había formado en el bosque, con Rue, Tia, Zabuton y los perros, le daba un sentido de pertenencia y propósito. La vida en el bosque continuaba, y aunque enfrentaban muchísimos desafíos, Hiraku estaba agradecido por la segunda oportunidad que le había dado aquel dios. Con la determinación y el apoyo de sus nuevos amigos, estaba decidido a hacer su granja un hogar próspero y feliz. Estaban así hasta conseguir más manos de obra. Hablando de población, los perros tuvieron más cachorros, y ahora que eran muchísimos más, Hiraku construyó un área para ellos, similar a un establo de caballos, donde podían estar cómodos. Algunos hijos de Zabuton se fueron, como era costumbre en la vida de una araña, aunque otros decidieron quedarse. Un día, Tia se fue por un tiempo y al regresar trajo consigo a unas elfas. Esas elfas habían pasado por una guerra que dispersó a su raza y estaban buscando un lugar donde establecerse y repoblarse. Hiraku aceptó dejarlas quedarse a cambio de que se llevaran bien con las demás razas del bosque. Como las arañas y los perros, las elfas se asustaron al principio. Decidieron construir una enorme cabaña con almacenes y habitaciones en el segundo piso. Aunque Hiraku tenía la idea de que los elfos vivían en el bosque sin usar fuego ni metales, cada vez más ese sitio se estaba poblando de distintas personas y razas. Una de las elfas le explicó que eso era un mito y que podían trabajar en minería y herrería. Construyeron un horno para fundir hierro. Hiraku quedó asombrado por sus conocimientos. Las elfas dijeron que habían aprendido esas habilidades mientras vagaban por el mundo. Después de ver el cultivo de trigo, las elfas quisieron hacer pan. Hiraku pensó en ampliar el cultivo de trigo, pero se preguntó si la tierra le pertenecía a alguien. Rue sugirió que podría ser el rey demonio, pero Hiraku había empezado a construir sin ayuda, así que consideraba el sueño del lugar. Por la noche, Rue y Tia comentaron lo extraño que era que Hiraku hubiese domesticado a los lobos infernales y a las arañas demoníacas. Zabuton trajo un nuevo integrante a la granja, una abeja reina que quería tener como mascota. Hiraku construyó una pequeña casita para el panel de abejas. Pensó en plantar un jardín de flores para las abejas. Luego continuó con el estanque, queriendo arrastrar el agua al río para llenarlo. Usó la tierra comprimida para hacer un conducto. Con la ayuda de las elfas, al terminar, el estanque permitió mejorar el riego de los cultivos y tener acceso directo al río, donde encontraron bastantes pescados. Al cocinar el primer pescado, las chicas dudaron en comerlo por venir del bosque de la muerte, pero al ver a Hiraku comerlo con normalidad, todos lo probaron y les encantó. Hiraku conservó el pescado sobrante con sal y decidió cultivar arroz. Les explicó a las chicas el cómo hacer un arrozal y todas lo ayudaron. En pocos días tenían arroz para cosechar, que Hiraku procesó con su herramienta agrícola. Para cocinar el arroz, hizo una olla y puso la magia de Rue para encender la leña. Con el arroz cocido, Hiraku preparó nigiris, añadiendo pescado. Las chicas, al probarlo, quedaron completamente fascinadas y decidieron cultivar más arroz. Hiraku notó que las elfas se limpiaban con magia, algo bastante raro que él no podía hacer. Decidió el construir una bañera y les explicó su plan a las elfas. Al principio no lo vieron necesario, pero comprendieron que sería útil tener agua caliente, especialmente en el invierno. La construcción del baño estaba en proceso, con la idea de hacer un baño japonés tradicional. Sin embargo, surgió un pequeño problema. ¿Dónde van a llevar el agua residual? Devolverla al río sería completamente perjudicial. Tia sugirió usar slime para limpiar el agua. La idea de poner a esos slime en los inodoros resultó bastante incómoda para todos, ya que los slime tienen ojos que podrían observar siempre todo lo sucio. Antes de que el baño estuviera listo, Hiraku decidió cultivar unos hongos que encontró en la leña, no queriendo perder la oportunidad de aprovecharlos. Cuando explicó a todos el cómo funcionaría el baño, las chicas no comprendieron del todo y pidieron que les mostrara el cómo usarlo. Al ver a Hiraku tan relajado en la bañera, todas las chicas se desnudaron sin molestarse en su presencia. Hiraku se sintió bastante incómodo, sin saber a dónde tenía que mirar, mientras que las chicas se comportaban de manera natural. En la mañana siguiente, Hiraku vio que los hongos habían crecido. 5 elfas nuevas llegaron a la granja, y así se seguía expandiendo más ese lugar, y curiosamente siempre son mujeres las que llegan. Conociendo el grupo de elfas que vivían allí, ellas también querían asentarse y sentirse integradas en ese lugar. Hiraku aceptó el que se quedaran, aunque también deseaban tener hijos para preservar su especie. Desde la perspectiva de Kuro, el lobo macho,
recordó su vida antes de conocer a Hiraku, cuando vivía en el bosque y nunca había perdido una batalla hasta que una hembra lo derrotó. Ahora, con el aumento de chicas en su manada, esperaban tener crías. Un encuentro con un oso dejó a la manada malherida y sin poder cazar, así que se refugiaron con nuestro prota. Sorprendidos por la debilidad del humano que solía moverse, encontraron en él su ayuda, comida y un lugar donde quedarse. Con el tiempo consideraron a Hiraku como un amo y aumentaron su familia. Cuando las nuevas elfas terminaron la construcción de la nueva casa, le mostraron a Hiraku el interior, el living, su habitación, el comedor junto a la cocina y una habitación especial para 2 personas, destinada a ayudar en la preservación de la especie élfica. Hiraku pensó que era una buena casa y colocó estatuas de los primeros perros en la entrada. Días después, Hiraku quería cocinar curry, pero necesitaba algunos ingredientes que aún no había cosechado. Con los cultivos listos, buscó comida, cúrcuma, cilantro y varias cosas más. A las elfas y los lobos infernales le gustaba el cilantro, así que Rue y Tía hicieron un talismán mágico de protección, mientras que Hiraku se quedaba con una elfa para cocinar el curry. Cuando Hiraku recordó el ingrediente faltante, el naan, lo hizo siguiendo el proceso similar al de crear un pan, evitando que se inflara. Preparó el curry y los naan. Las chicas, aunque dudaban al principio, disfrutaron enormemente de la comida y la devoraron antes de que Hiraku pudiese probarla. A él le alegró verlas disfrutar su comida. Con el invierno acercándose, nuestro prota encargó a Sabuton hacer más sábanas y construyó un lugar para conservar las verduras con nieve, algo similar a una nevera. Rue y Tía usaban magia para conservar las carnes, y aunque Hiraku no podía usar magia, Rue explicó que necesitaba aprenderla. Apreció la ayuda y se sintió más tranquilo al entender que su habilidad para vivir tanto tiempo en el bosque ya lo hacía bastante especial. Durante el invierno se introdujo juegos de mesa como el Reversi. Las primeras en jugar fueron Rue y Tía, quienes tuvieron una tregua temporal. Rue perdió, y aunque no quería aceptar su derrota de manera infantil, finalmente terminó haciéndolo. Mientras tanto, otras elfas y los perros se dedicaron a jugar ajedrez, con Kuro retando a nuestro prota. A pesar de que Hiraku fue derrotado, aún así hizo sus esfuerzos en poder crear un nuevo juego. Los vuelos con pinos en forma de villanos lograron que el tiempo pasara bastante rápido. Las actividades invernales hicieron que el tiempo en esa casa se sintieran muchísimas más amenas. En la mañana siguiente, un Weaver, una especie mitológica antigua de lo que es un dragón, aparece inesperadamente en la granja de Hiraku. El Weaver ataca la granja, incendiando algunos cultivos. Ruby y T intentan protegerla con una barrera, pero no es suficiente. Hiraku decidió derrotar al dragón. Utiliza su habilidad de agricultor para crear una lanza que tenga éxito contra él, derribándolo con tan solo 2 ataques. Tras calmar el incendio, investigaron al Weaver. Hiraku se pregunta si el ataque fue planeado, pero Tía le aclara que es una bestia muy rara y valiosa, por lo que no fue enviada específicamente para atacar. Aprovechándose de la situación, Hiraku pregunta si la carne de Weaver es comestible. Resulta que sí lo es. La carne es tan deliciosa que incluso el rey envió un grupo para capturarlos, pero que todos murieron en el intento. Hiraku, con esto en mente, cocina un montón de comidas deliciosas, incluida la cola del Weaver, que resulta ser bastante espectacular. Rue y Tía disfrutaron de la comida. Rue le pregunta a Tía si podría haber detenido la lanza de Hiraku, a lo que Tía responde que no, ya que rompió las 3 barreras del Weaver y lo atravesó por completo. Mientras tanto, en el castillo del Rey Demonio, los generales se reúnen al enterarse de que el Weaver enviado por ellos fue derrotado tan fácilmente. Temen por el tipo de enemigo que lo venció, considerando que necesitan un ejército completo para poder enfrentarlo, además de que ya habían gastado muchísimo presupuesto en el Weaver. Beasley, uno de los generales, mantiene la calma mientras algunos consideran el renunciar. En la guarida de Green, un Weaver presencia la derrota de su especie y le pregunta a Gucci si podría soportar un ataque similar. Gucci le responde que no, y que no sería buena idea atacar. Días después, Hiraku, notando que la carne del Weaver estaba deliciosa pero que le faltaba algo, decide crear un vino con uvas. Sí, hasta ese punto ha llegado. Crea un sitio para que las chicas puedan pisar las uvas mientras él cambia los barriles donde se va a almacenar el líquido. Gracias a una canción de las elfas para trabajar en sincronía, las chicas lo hicieron muy bien. Rue y Hiraku también se unen al trabajo, y solo queda esperar a que las uvas se fermenten. Fuera de ese mundo, el dios que los gobierna conversa con su hija, la diosa de la agricultura. Ella le reprocha por darle a Hiraku una vida difícil y luego hacerlo reencarnar en el bosque de la muerte. Además de darle una réplica del dios de la lanza de Greens, el dios se justifica diciendo que solo usaba a Hiraku como un arma agrícola, aunque su hija está bastante molesta porque lo esculpió como un anciano. Regresando a la granja, Hiraku recibe una alerta de que alguien ha entrado al bosque.
resulta ser Flora, la hermana menor de Rue, quien ha venido en busca de su hermana, aunque al principio no cree que alguien tan simple como Hiraku sea su pareja. Se disculpa al escuchar de sus logros, de cómo domar a los lobos infernales y matar al Weaver. Después de disfrutar de la comida, Flora se marcha para investigar sobre los alimentos y a su regreso trae ogros y vacas. Tia, viendo el aumento de la variedad de especies, decide irse por un tiempo para traer más ángeles y hombres lagartos, quienes también traen consigo gallinas normales. La granja de Hiraku crece y prospera con esas nuevas razas. A pesar de que esas nuevas especies son responsables con la limpieza, no cocinan comidas complejas. Hiraku les enseña recetas y los ogros se interesan mucho en la nueva comida, aunque no tienen mucha imaginación para crear platos propios. Por otro lado, los ángeles que Tia había traído se encargaban de patrullar la zona desde la aparición del Weaver, con el objetivo de mantener la seguridad. Mientras tanto, los hombres lagartos colaboraban en las tareas al aire libre, en cómo transportaban los troncos para la construcción. Dado que Hiraku no los reconoció del todo, el líder de los hombres lagartos, Daga, decidió ponerles un listón de color para identificarlos. En esos días, Hiraku había perdido la cuenta del número de hombres lagartos, quienes parecían no dejar de crecer. La llegada de los líderes de algunas aldeas élficas, todas mujeres, despertó la curiosidad de Hiraku, que se preguntaba el por qué todas eran mujeres y qué había pasado con los hombres elfos. Les explicaron que los hombres no habían sobrevivido, pero que aún así no había problemas, ya que las mujeres podían dar a luz a varones. Hiraku, quien había desviado el tema, reunió a los líderes de cada raza para decidir el nombre del lugar, que se había convertido en una especie de pueblo. Decidieron llamarlo Pueblo del Gran Árbol, eso en lugar de usar el nombre del bosque, que no resultaba para nada atractivo como el Bosque de la Muerte. La celebración de la nueva identidad del pueblo y la elección de Hiraku como alcalde se convirtió en una noche de alegría. Sin embargo, nuestro prota recibió una visita inesperada. Visel, uno de los generales del Rey Demonio. Como alcalde, Hiraku debía recibirlo y aceptar cualquier tipo de requerimiento, incluyendo los impuestos. Tras recibir un regalo de Visel, Hiraku acordó pagar un 10% de las cosechas, mientras que la leche, los huevos y el alcohol no estaban incluidos en el acuerdo y podían ser negociados por separados. Visel, sorprendido de la oferta, aceptó sin problemas y el contrato quedó firmado. Hiraku recibió una medicina todopoderosa como regalo, útil para beberla tanto como para aplicarla en las heridas. En el castillo del Rey Demonio, Visel informó a los demás generales que Hiraku había aceptado el acuerdo del 10% de las cosechas. Los generales, incluyendo la gran sabia Rue, Tia, la más fuerte de los ángeles, y los otros líderes como los altos elfos y los lobos infernales, estaban bastante preocupados por el potencial de Hiraku. El general Random, al enterarse de que tenían a la gran araña demoníaca, incluso consideró el renunciar por el gran temor que sentía. De vuelta en la granja, el gobernante de los dragones, Green, visitó a Hiraku. También temeroso del poder de este, Green llegó con un regalo como saludo, inclinando su cabeza en señal de respeto. Durante su visita, aceptó un vino local y quedó tan impresionado que consideró el hecho de mudarse allí. Antes de irse, recibió varios regalos de parte de Hiraku, incluyendo las famosas manzanas de la granja. Hiraku se puso a pensar en cómo recibir a futuros visitantes. Aunque había considerado recibir a los invitados fuera de su casa, decidió que lo más práctico era construir una para invitados. Inicialmente pensó en una casa de 4 personas, pero una elfa le sugirió que tuviera en mente el tamaño de los grupos que podían llegar, por lo que decidió construir una casa para 30 personas. La construcción comenzó con eso en mente, para recibir a las visitas. Los ángeles serían los encargados de guiarlas y los hombres lagartos responderían a las señales de Sabuton, como una campana para indicar que solo eran visitantes. Laura, un vampiro, se encargará de vigilar a los visitantes durante la noche, aprovechando su capacidad para permanecer despierta sin cansarse. Tras algunos días de preparación, recibieron a sus primeros visitantes, los semihumanos. Rue, quien los atendió, descubrió que no eran 5, sino 7, con 2 más que se encontraban escondidos en el bosque. Sin embargo, fueron recibidos con una amabilidad aparente, ya que, aunque se le permitió ingresar a la posada, terminaron encerrados. La razón era que primero habían sido engañados y abandonados en el bosque, y segundo,
no habían traído ningún tipo de obsequio, a pesar de que habían afirmado que deseaban negociar con su aldea. Estos semihumanos venían del pueblo aullador y su trato fue bastante distinto. Se le ofrecieron alimentos simples y ni siquiera se les brindó vino. Tierra les explicó que era habitual tratarlos así, ya que primero deberían averiguar sus intenciones. Sin embargo, Hiraku mostró compasión hacia ellos y les ofreció vino, aunque solo 2 vasos por persona, mientras los semihumanos degustaban la escasa comida que les habían proporcionado. Hiraku les preguntó acerca de su aldea. Uno de ellos mencionó que su aldea no era tan antigua, que solo contaban con unos 500 años, mientras que otro explicó que se ocultaban en el bosque para alertar sobre cualquier eventualidad negativa. Ellos buscaban nuevos comerciantes, ya que se dedicaban a la agricultura y la minería, comerciando únicamente con el pueblo humano cercano. Debido a problemas con dicho pueblo, estaban en busca de nuevas oportunidades. Como el pueblo aullador era conocido por su minería, ofrecieron productos de metal y vidrio a cambio de alimentos. Al llegar el momento de despedirse, uno de los semishumanos se disculpó por no traer un obsequio, ya que en su aldea no era una práctica común. Algunos días después, Tia se encargó de transportar las cosechas al pueblo aullador. Debido a la dificultad de hacerlo a pie, solicitaron la ayuda de Grim, quien accedió a llevarlas a cambio de un barril de vino. Al llegar, los semihumanos se sorprendieron al ver que vinieron en un dragón. Al regresar, Tia explicó que al principio fue complicado el negociar, pero que siguieron el consejo de Hiraku de ofrecer muestras gratuitas. Lograron intercambiar todos los productos, incluyendo el vino destinado para Grim, quien estaba decaído, y por eso Hiraku permitió que tomara más vino durante la cena. Además del comercio, el alcalde del pueblo aullador le solicitó a Hiraku si podían aceptar los 20 semihumanos. Hiraku accedió, ya que aún necesitaba más habitantes, pero dudó al enterarse de que la mayoría eran mujeres, ya que en su propio pueblo también había una mayoría femenina, por lo que estableció la condición de que al menos 2 hombres jóvenes debían ser incluidos. Así fue como llegaron las jóvenes semihumanas, y tal como solicitó, también se le enviaron 3 jóvenes semihumanos. Lamentablemente solo eran niños, pero representaban el futuro del pueblo. Las elfas estaban preocupadas porque estos niños también llevaban la responsabilidad del futuro de su raza. Otorgó la libertad para integrarse y adaptarse a su nuevo entorno, incluyendo el trato de las arañas demoníacas y los lobos infernales. Además, Hiraku notó que los nuevos habitantes también poseían habilidades mágicas, lo cual le deprimió, ya que él era el único sin habilidad en el pueblo. Incluso un pequeño slime tenía magia. Sin embargo, no se desalentó demasiado, ya que no veía sentido el desear lo imposible. De repente sintió un terremoto y un ángel informó sobre una pelea entre un oso y una serpiente. Un enfrentamiento tan violento que provocaba temblores. Preocupado por el impacto de estos temblores en el pueblo, preguntó al ángel si los osos y las serpientes eran comestibles, y tras recibir una respuesta afirmativa, el ángel lo llevó hasta ellos con su herramienta agrícola. Hiraku eliminó ambos con facilidad. Agradecido, preparó la carne de la serpiente, que resultó tener un sabor similar al pollo frito, pero que aún le faltaba algo en el plato. Por ello, acudió a Flora para que le proporcionara lo necesario y le preguntó sobre el proceso de la creación del miso, que ella había estado a cargo de fermentar, aunque lamentablemente no había tenido éxito. Hiraku la animó a seguir intentándolo. Al día siguiente, reunió los ingredientes saludables para hacer mayonesa, que era lo que le faltaba en su platillo, y así lo preparó. Posteriormente continuaron con la elaboración del miso con la ayuda de Flora. En un momento, los enanos visitaron a Hiraku y le pidieron probar el vino de alta calidad que, según lo que habían escuchado, tenían y que era fantástico. Las chicas le advirtieron que no regalara el vino. Como los enanos no tenían algo para intercambiar, ofrecieron tecnología para la producción del alcohol. Al mencionar que podría refinar el vino, Tia y Rue aceptaron de inmediato. Finalmente lograron obtener whisky, un logro totalmente notable. Los enanos se establecieron en el pueblo y comenzaron a trabajar en la cervecería. Para celebrar el hallazgo del whisky se realizaron varias fiestas, y aunque todos solían emborracharse, Hiraku pensó que quizás los enanos, siendo adultos, podrían estar interesados en alguna de las elfas. Preguntó a uno de los enanos si le parecía atractiva alguna elfa, solo para decepcionarse al saber que prefería a las mujeres con barba. Cuanto más peludas, mucho mejor. La barrera cultural resultó ser bastante diferente para ellos. Después de esa noche de celebración, una mañana, un dragón desconocido llegó al pueblo. Al verlo, Hiraku se dio cuenta de que no venía con buenas intenciones. Grim, el gobernante de los dragones, también llegó para enfrentar las amenazas del dragón. Sin embargo, un tercer dragón apareció y parecía estar aún más enojado. Hiraku intentó ayudar a Grim, pero afortunadamente no llegó a enfrentarse con el dragón enemigo. El sirviente de Grim explicó que el dragón desconocido y el enojado eran la esposa y la hija de Grim. Estaban sospechando que él se iba todas las noches sin avisar, y la esposa temía que le fuera infiel. Después de aclarar la situación,
Green le pidió a su familia que se disculparan con Hiraku. La esposa de Green entendió que Hiraku era alguien muy peligroso, especialmente después del incidente de Cassie, quien fue salvada por Sabuton durante un ataque. Para asegurarse de que el poder de Hiraku no se volviera contra los dragones, Green decidió que su hija, Lasti, se quedara en el pueblo para vigilarlo. Hiraku aceptó la pertenencia de Lasti, pero pronto se dio cuenta de que su gran fuerza provocaba desastres en los cultivos. Entonces le asignó el trabajo de encargarse de las relaciones con otros pueblos. Lasti se encontró con Visel, quien al verla se dio cuenta de que era un dragón y quedó aterrorizado. Al regresar al castillo del rey demonio, Visel informó a los generales que ahora el pueblo tenía dragones, lo que generó preocupación y llevó a la decisión de enviar a un espía llamado Frauren. Frauren, con la excusa de pasar un tiempo en el pueblo, llegó y pronto se dio cuenta de la influencia y del poder de Lasti. Mientras exploraba, descubrió que en el pueblo vivían muchas razas diferentes, incluida la princesa vampiro, el ángel de la aniquilación, y las elfas eran conocidas por su habilidad de comer hombres. Ese descubrimiento le hizo reconsiderar su actitud hacia Hiraku, quien resultó ser el alcalde del pueblo. Algunos días después, la situación se complicó con los slime traídos por Tia. Ellos se dividieron en diferentes colores, y uno de ellos terminó bebiendo vino y se volvió del mismo color que la bebida. Rook y otras personas que amaban el alcohol exigieron un castigo para el slime, pero al darse cuenta de que era solo un slime borracho sin malicia alguna, decidieron el dejarlo en paz. Desde entonces, el slime se unió a las celebraciones del pueblo. Cuando llegó el otoño al gran pueblo del árbol, el clima cálido permitió a todos trabajar muchísimo más cómodos. Durante un almuerzo, Flora y otras chicas se interesaron por los productos marinos como el bacalao, el cangrejo y el rape. Flora se encargó de investigar sobre estos productos y con la ayuda de Florem descubrieron un pueblo al sur que comerciaba con productos marinos. Tras visitar ese pueblo y negociar con el comerciante Goron Mitchell, lograron establecer un buen trato y aseguraron una variedad de productos marinos para el pueblo. Mitchell, el presidente de la empresa de comercio, se mostró interesado en convertirse en el comerciante oficial del pueblo. Aunque al principio tuvo dudas, al ver el potencial de los negocios y de los productos ofrecidos, aceptó el trabajar con ellos. Planeaba primero ir al bosque de la muerte al ver a los padres de Lasti y luego a la granja. Aunque el comerciante estaba nervioso por las criaturas y especies que encontraba, estaba entusiasmado al mismo tiempo con las oportunidades de negocio. Mientras tanto, Hiraku, con los ingredientes marinos recién adquiridos, pudo preparar platos deliciosos que fueron disfrutados por todo el pueblo. Sin embargo, pronto apareció otro dragón, quien inicialmente pensó que podría estar relacionado con Drain, pero al parecer esto era solo un mero truco. Un dragón desconocido provocó a Hiraku para que lo atacara, y él no tuvo más opción que enfrentarlo. Tras derribar al dragón, Hiraku se acercó para averiguar quién era, solo para descubrir que se trataba de una mujer desconocida. Junto entonces, Dane llegó para explicar que ella era Hakurei, su hermana mayor, quien había venido a ver a Hiraku porque había oído que era demasiado fuerte. Hakurei quería conocer a quien sería el futuro esposo de su hija, Lasti, ya que Drain había dicho que Lasti se casaría con Hiraku. Nuestro prota, al escuchar esto, se sorprendió bastante, especialmente por el comentario de Drain sobre el matrimonio que había sido una mera broma. Hakurei también estaba preocupada por el hecho de que su sobrina se casara antes que ella, lo que llevó a Hiraku a enfrentarse a Hakurei por el daño que causó al bosque durante su enojo. Para compensar, Hiraku la obligó a que limpiara el desastre y luego la invitó a cenar. Durante la cena, Hakurei propuso jugar a Mahjong con apuesta. Hiraku sugirió que el perdedor se quitara una prenda de ropa. El juego se tornó bastante competitivo, con Hakurei, Dren y Lasti jugando contra Hiraku. A pesar de sus esfuerzos, nuestro prota perdió varias rondas y terminó casi sin ropa. Los dragones, aún con sus prendas, se reían de esa situación. Hiraku pensó que podría estar siendo víctima de algún tipo de trampa, pero continuó con su última ronda. Finalmente, perdió la ronda, tuvo que quitarse lo último que llevaba puesto. Mientras tanto, en el castillo del rey demonio, los generales estaban cada vez más preocupados por el creciente poder militar del pueblo de Hiraku. Los nobles estaban paranoicos, y 3 de ellos le informaron a la princesa que debía derrotar al pueblo para salvar a Florem, quien estaba supuestamente como rehén. Visel, el general, fue a visitar a su hija para contarle sobre los planes de la princesa. Según las 3 nobles, podían derrotar al pueblo de Hiraku y liberar a Florem. Aunque esta información no era muy confiable, la princesa, al escuchar sobre un posible ataque, se preocupó por Florem y decidió que debía aclarar la situación. Decidió mostrar la fuerza del pueblo sin que las nobles supieran nada.
Para esto, Floren recurrió a las lamias para que asustaran al ejército que se acercaba y también a las 3 nobles que habían incitado la guerra. Las nobles fueron forzadas a vivir en el pueblo y trabajar allí para que no volviesen a causar problemas. Las conocidas 3 nobles que al principio intentaron escapar varias veces se dieron cuenta de que la vida en el pueblo no era tan mala. Se adaptaron a su nueva vida y ayudaron a Floren con el papeleo del ayuntamiento. Al mostrar el pueblo a Yuri, ella se sorprendió de lo que vio fuera del castillo y se dio cuenta de que había intentado crear un conflicto innecesario. Yuri se dio cuenta de que su preocupación por Floren había sido exagerada y que había sido descuidada su relación de amistad con ella. Lauren prometió mantener a Yuri informada de todo lo que pasara. Durante la cena, las 3 nobles ya se habían acostumbrado a su nueva vida y hasta comenzaron a disfrutarla. Mientras Hiraku observaba cómo disfrutaban las semi-humanas, se percató de que Rue no había cambiado de forma mayor y ella le explicó que eso se debía a que su máquina de transformación estaba fallando. Por eso mantenía esa apariencia. En cuanto a la princesa Yuri y las 3 nobles, finalmente llegó el día en que la princesa debía partir, aunque las 3 habían disfrutado del lugar y decidieron quedarse. Yuri fue la única que regresó, no sin antes despedirse de Floren y pedirle que la visitara en el futuro. Después de resolver los asuntos relacionados con el reino demoníaco, las cosechas de invierno ya estaban listas. Sin embargo, al cosechar en abundancia, hubo un excedente mayor al esperado. Lati sugirió a Hiraku llevar una parte a su padre, y Haruken también tomó la misma idea. Fue así como nuestro prota se enteró de que los padres de Haruken eran dragones prominentes. Curiosamente, sus padres vivían en lugares distantes, sin ningún tipo de problemas de divorcio, sino que uno volvía al norte para encargarse de ciertos asuntos y el otro se iba al sur, y como ellas llevarían los excedentes, hicieron una parada en un pueblo cercano al mar para entregar algunos productos. Michelle aprovechó la ocasión para solicitar que derrotaran a una criatura marina que estaba causando bastantes problemas. Hiraku cumplió con esta tarea y recibió una porción de la carne para que pudiera inventar una nueva receta. Mientras tanto, Haruken entregó algunas cosas a sus padres y de regreso encontró personas interesadas en unirse al pueblo. Hiraku lo recibió y también a su madre. Resultaron ser elfas de las montañas que, aunque no buscaban expandir su raza, necesitaban alimentos debido a las dificultades de la caza. Así que Hiraku las aceptó. Las elfas confirmaron que eran muy hábiles en la agricultura, pero que eran más expertas en cerámica. Por ello, ayudaron a buscar arcilla para la creación de recipientes, ya que conocían la tierra mejor que nadie. Cuando finalmente encontraron algo que hacer, unas elfas informaron a Hiraku sobre una mazmorra al norte, diferente a las de las lamias. Envió un grupo de reconocimiento mientras se construía el baño para los hombres, aunque no veía el sentido, ya que en teoría amar es compartir. Este nuevo baño no solo sería para Hiraku, sino también para los enanos y los hombres lagartos. Al regresar, el grupo de reconocimiento informaron que la mazmorra contenía una víbora, las mismas que Hiraku había derrotado recientemente. Las elfas estaban interesadas en cazarla porque su carne ayudaba a tener una buena relación con el esposo y a recibir bendiciones. El objetivo de las elfas era repoblarse, pero no podían exterminarla de inmediato debido a la proximidad del invierno. Un día, Rue se enfermó levemente con náuseas. Al principio parecía una simple gripe, pero al examinar los síntomas con más detalle, se dieron cuenta de que podría estar embarazada. Al terminar el invierno, el pueblo seguía siendo pacífico, pero Rue estaba efectivamente embarazada. Hiraku se preocupaba por ella y el pueblo estaba emocionado por la noticia. Ahora comprendían el por qué Rue no podía cambiar de forma. Mientras Hiraku volvía a su rutina diaria, Agne, una de las ogros, le informaba de todos los eventos, incluyendo que la noche anterior el slime de vino se había colocado en el almacén y había consumido otro barril de vino. Notó que Agne y la sirvienta se levantaban antes que él, así que decidió dormir un poco más para permitirles tranquilidad. Después de ponerse al día con todo, pasaron al desayuno, que se serviría en 3 turnos debido a la cantidad de habitantes masivos que hay. A veces, como el caso de Haruken, se saltaba el desayuno. Agne le contó que algunos conejos intentaron entrar al pueblo, pero gracias a Kuro y los lobos, no tuvieron éxito alguno. También observó que las ángeles, aunque a veces eran perezosas cuando descansaban, merecían su descanso porque cuidaban del pueblo. Tras el desayuno, Hiraku revisaba los cultivos para prevenir plagas. Aunque en este mundo no había tales plagas, solo aparecían organismos negros que no causaban daños importantes, los cuales podían eliminar con su herramienta agrícola. Todo estaba en orden y las frutas estaban maduras y listas para cosecharse. Después de verificar que todo estaba bien, Hiraku disfrutaba de un almuerzo con tía.
Lea y algunas semihumanas. Al principio no sabía qué era el almuerzo, o en el caso de las elfas temían que se acabara la comida, pero ahora podían vivir sin esa preocupación. Tras comer, Hiraku volvió a sus tareas y decidió plantar algo que no fuera comestible para darle un toque más civilizado a todo el pueblo. También soñaba con entretenimientos para las sirvientas, ya que, aunque el pueblo era pacífico, era bueno mantenerse en forma. Sin embargo, él no era muy atlético, solo tenía su lanza que usaba para defenderse. En la cena, las sirvientas experimentaban con nuevos platillos, con resultados variados, pero la cena servía para que la gente se reuniera y se anunciaran algunas novedades. Esa noche, Hiraku recibió una carta de la princesa Yuri con algunas solicitudes, como el envío de manzanas y la posibilidad de encargarle a Sabuton el que hiciera otro vestido. Tras revisar la carta, Hiraku se preparó para irse a bañar y terminar el día. Sin embargo, al llegar a su dormitorio, Hiraku no pudo evitar sentir una pizca de miedo, debido a que las elfas siempre lo vigilaban mientras dormía. Aunque él prefería pensar que estaban allí para protegerlo de posibles ataques, no podía ignorar que, en realidad, su interés era asegurar el que su especie pudiese funcionar y ya saben el cómo lo querían hacer. Por otro lado, los enanos seguían trabajando con dedicación en la fabricación del vino, algo que Hiraku apreciaba mucho. Sin embargo, la producción del alcohol estaba pasando por problemas y le pidieron a Hiraku que cultivara más uvas para poder mejorar la producción. Mientras pensaban en cómo resolverlo, le informaron que un hombre extraño había burlado la seguridad del pueblo. Este hombre, conocido como Bar Griffin, resultó ser el progenitor de los vampiros, una figura venerada por su longevidad y sabiduría. Bar explicó que los linajes de los vampiros eran compactos de sangre y que podían borrar los recuerdos irrelevantes para poder vivir más tiempo, un proceso realizado mediante la magia. Se disculpó por entrar sin avisar y al mencionar que había visto la estatua del gran creador, Hiraku le preguntó si había visto a Dios. Bar confirmó que sí y comentó que Dios le había dicho que debía irse, lo cual interpretó como una referencia a su transformación en vampiro. Bar deseaba la estatua del gran creador, pero Hiraku no estaba dispuesto a cederla, ya que pertenecía al pueblo. Sin embargo, utilizando una expresión de desesperación, Hiraku consiguió que Bar hiciera una nueva estatua. Bar se dirigió a una iglesia conocida para entregar la estatua, reemplazando una antigua, aunque el padre de la iglesia se preguntó quién había hecho la nueva estatua. Bar guardó el secreto para proteger la paz de Hiraku. Como agradecimiento, Bar prometió enviar un piano, el cual fue presentado como un regalo de embarazo para Rue. Las tres nobles del reino demoníaco reconocieron el piano como una obra divina, pero se sintieron intimidadas al intentar tocarlo. Hiraku, viendo eso, les pidió un piano más accesible y Michelle se encargó de conseguir uno. Los pianos se convirtieron en un total éxito en el pueblo, aunque el problema era que ahora tocaban hasta altas horas de la noche. La tranquilidad de Hiraku se mantenía, pero Rue estaba bien cuidada durante su embarazo. Las chicas priorizaron evitar el consumo de alcohol para no tentar a Rue, lo que las ángeles notaron y sugirieron a Hiraku que venderían todo el alcohol del pueblo. Hiraku, sin embargo, no estaba dispuesto a deshacerse de una fuente de ingreso y las animó a ver el abstenerse como una oportunidad para mejorar el alcohol. Los enanos, preocupados por la falta de clientes, se tranquilizaron un poco cuando Hiraku les explicó la situación. Al día siguiente, Rue recibió varios regalos del pueblo para su embarazo, como hierbas de salud, una joya que reponía el maná, pudín para los antojos y una corona de buena suerte. Esa noche, Rue sintió que estaba a punto de dar a luz, aunque Hiraku pensó que podría ser solo una reacción al pudín que había comido. Rue dio a luz a un bebé llamado Alfredo, en honor a la mítica salsa, mientras que Hiraku estaba preocupado y pasó más tiempo en el tronco del gran árbol. Afortunadamente, tanto Rue como el bebé estaban bien. Para agradecer a los habitantes del pueblo por su apoyo, Hiraku introdujo un sistema de recompensas basado en monedas. Cada residente recibió 3 monedas y la familia de Kuro y Subaton recibieron 30 para iniciar el uso de monedas en el pueblo. Las monedas impulsaron completamente el comercio y las peticiones, incluyendo una inquietante solicitud de una niña semihumana por un bebé, que Hiraku no pudo cumplir. En su lugar, pasó un día con los semihumanos. La celebración del nacimiento de Alfredo fue bastante animada, con los enanos regalando un brebaje especial que Rue no pudo beber debido a la lactancia. En el castillo del rey demonio, los generales por fin reconocieron que el pueblo no era para nada una amenaza y también tuvieron en consideración el hecho de formar una alianza a través del matrimonio. Sin embargo, el rey demonio se negó a ofrecer a su hija Yuri. A la mañana siguiente, Hiraku se enteró de que había una gran demanda de residentes para el pueblo. Dado que el número superaba las 3 cifras, se decidió el construir un asentamiento. Los habitantes, motivados por la generosidad de Hiraku,
comenzaron con la construcción del pueblo. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería que te puedas suscribir y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.